libro de Romanos, por favor, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, y vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 24. Romanos, capítulo 3, versículo 24, le voy a dar lectura primero yo y después, hermanos, lo leen conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, ahí atrás hay Biblia, levante su mano también, o hermanos, si usted ve algún pues hermano que nos está visitando que le hace falta Biblia, compartámosle la palabra de nuestro Dios. Ahí atrás hay, hermanos, para leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que estudiemos, hermanos, en este día la palabra redención, que se encuentra, hermanos, en este versículo con un tipo muy conocido, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y bien pareciera, hermanos, como una escena, ¿verdad?, de telenovela, donde podemos ver, hermanos, ¿verdad?, un gran desenlace. No vamos a detallar, ¿verdad?, cada uno de los sucesos, pero, hermanos, el tipo que quiero que veamos en este día es el de vos. Vos, un tipo de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por su palabra y todo lo que en ella podemos encontrar. La sabiduría inmensa, mi Dios, que usted ha dejado plasmadas para nosotros podernos gozar, mi Dios, en su palabra y de ver, mi Dios, como un Dios tan sabio, un Dios tan poderoso, un Dios tan bueno. Anticipó, mi Señor, con enseñanzas, con ejemplos, nuestra salvación. Ayúdenos, por favor, a valorar lo que en este día vamos a estudiar. Ayúdenos también a sacar un lápiz y una libreta para apuntar y posteriormente meditar en lo que en este día vamos a escuchar. Por favor, mi Dios, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. La historia de Ruth, hermanos, y vos está muy ligada a una ley que vamos a estar estudiando, hermanos, pero a la vez a un cuadro de redención muy hermosa. ¿Y por qué, hermanos, muy hermosa? Bueno, un cuadro de redención muy hermosa para aquel que está siendo redimido, porque como lo vamos a ver, hermanos, inmerecidamente, ¿verdad? Aquel que redime toma de sus posesiones, toma de su gracia, toma de su favor para poder ayudar a aquel que necesita ser redimido. Y obviamente, hermanos, del lado del Redentor es un sacrificio que estás haciendo. Alguien diría, ¿verdad?, al estudiar un poquito o al saber un poquito de esto, ay, qué injusto, ¿verdad?, poder ver cómo Dios exigía, ¿verdad?, al pariente más cercano, por ejemplo, ayudar a su pariente, ya sea su tío, ya sea su primo, ¿verdad?, o alguien cercano a él que se encontraba en pobreza, se encontraba en necesidad. Este pariente redentor, conocido como el Goel, tenía el deber de ayudar y suplir, hermanos, no solamente la necesidad, sino muchas de las veces pagar la deuda de su familia. Por lo tanto, hermanos, la redención, ¿verdad?, tiene dos lados, y vuelvo a repetirlo. Del lado del que está siendo redimido es algo hermoso porque nos da esperanza. Del lado del que está redimiendo es un sacrificio, ¿verdad?, que está haciendo, como lo vamos a ver, por amor. Ahora, la palabra redimir, hermanos, que encontramos aquí con la palabra redención, quiere decir liberar, quiere decir rescatar,
o comprar pagando un precio. El hecho de redimir, hermanos, se ve ejemplificado en el Antiguo Testamento con tres grandes eventos. Claro está, hermanos, que la redención, ¿verdad?, se encuentra a lo largo de todo el libro con ejemplos particulares. Ejemplos como Abraham, ejemplos como Jacob, ejemplos como David siendo redimidos de parte de Dios, redimidos, por ejemplo, de sus enemigos, redimidos, hermanos, por ejemplo, de personas, ¿verdad?, o naciones que estaban en contra de ellos, y cómo el Señor los libertó, cómo el Señor los liberó, los rescató de esa tragedia que ellos estaban a punto de padecer. Pero estos, hermanos, tres grandes eventos nos enseñan a grandes rasgos lo que significa redimir. Número uno, tenemos por ejemplo Éxodo 15:13. Éxodo capítulo 15, versículo 13, a Dios redimiendo a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 15, versículo 13, dice así la palabra de nuestro Dios. Éxodo 15:13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste, dice, con tu poder a tu santa morada. Se recalcan aquí dos cosas muy valiosas para la redención: la misericordia y el poder. Como lo vamos a estar estudiando, se necesitan, hermanos, forzosamente estas dos cosas: la gracia, la misericordia, el amor, pero a la vez, hermanos, el poder, la autoridad, el derecho y la capacidad de poder redimir. Esas dos cosas las tenía nuestro Dios, y por eso Él pudo liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Mire lo que dice Salmo 77:15. Salmo capítulo 77, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 77, versículo 15, dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dice la Biblia: con tu brazo lleno de poder liberaste, redimiste, rescataste, dice, a tu pueblo. Primer evento que podemos ver sobre la redención es Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud en Egipto y de Faraón. Segundo ejemplo es la de vos, redimiendo o liberando de la pobreza, de la tragedia, de la miseria, tanto a Noemí como a su nuera Ruth. Y es lo que vemos, hermanos, precisamente en la ley que Dios le dio a Moisés. Vamos a leer un poquito de ella. Mire lo que dice Levítico capítulo 25. Levítico 25. De hecho, hermanos, todo este capítulo está enfocado a eso precisamente, hermanos, hablar un poquito sobre la redención y algunos años, hermanos, que el Señor preparó para mostrar así su amor, su bondad, su protección y su cuidado sobre su pueblo. Mire lo que dice Levítico 25:25, dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, ¿quién, hermanos? Su pariente más próximo vendrá y rescatará, liberará, redimirá lo que su hermano, dice, hubiere vendido. Y de aquí hasta el versículo 55, hermanos, nos da ejemplos, nos da, hermanos, el Señor aquí, ¿verdad?, sus mandamientos para el pueblo de Israel, de cómo ellos debían de liberar a sus hermanos, no solamente de la pobreza. El contexto nos habla, por ejemplo, de aquellos que quizás quedaban pobres y
ellos muchas de las veces se vendían a extranjeros, ¿verdad? Se vendían como sus esclavos. ¿Qué debía de hacer el pariente cercano? Lo que el pariente cercano debía de hacer era pagarle a aquel extranjero para liberar. Así era como redimía a su pariente. A veces, hermanos, tenía que ver con las propiedades o las posesiones que Dios les había dado a su pueblo. Recuerde que cuando ellos entraron a la tierra prometida, les fueron designados por familias, por cabezas de los padres, posesiones, y esas posesiones, hermanos, obviamente no las podían intercambiar. No podía decir, pues no sé, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá me hereda una casa y yo esa casa agarro y la vendo y ya le pertenece a aquel para siempre. No, esa propiedad pertenecía a mi familia para siempre, y por lo tanto Dios había diseñado esto para que quizás, hermanos, yo en mi pobreza, por ejemplo, vendía mi casa, vendía mi propiedad que se me había sido heredada, se la vendía al hermano Javier, por ejemplo. Él no podía quedarse con mi propiedad. Había un año conocido como el año del jubileo. Cada 50 años esas propiedades regresaban. Quizás yo ya no iba a ver esa propiedad regresando a mí, pero sí mi descendencia, sí la descendencia de mi papá iba a poder ver después de 50 años. O había la posibilidad de, como por ejemplo mi hermano Luis, ¿verdad? Que quizás él, Dios lo bendijera, le diera riquezas y él podía comprar o pagar esa heredad, esa deuda al hermano Javier, y así esa heredad se me devolvía a mí. Como les decía al principio, esto pareciera algo injusto de decir, pero yo ¿por qué tengo que ayudar? ¿Yo por qué tengo que pagarle, verdad, a mi hermano sus deudas, que se las arregle él solito? Pues no, Dios enseña en su palabra que el pariente más cercano debía de ayudar a sus hermanos, y es lo mismo que ejemplifica precisamente Boaz. Mire lo que dice, por favor. Vamos a leer Ruth, capítulo 4, versículo 3. Ruth, capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra de nuestro Dios. Ruth está antes de Samuel, después de Jueces. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ruth, capítulo 4, mire lo que dice el versículo 3 al 5. Ruth 4, 3 al 5 dice: Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Recuerde, hermanos, que Noemí fue a los campos de Moab porque había necesidad en Israel, y allá se le murió no solamente el esposo, sino se le murieron sus 2 hijos. Regresó a Israel y ahora dice Boaz, Noemí, nuestra pariente, está necesitada, ¿verdad? Está en pobreza, era viuda, no tenía cómo trabajar. Entonces Boaz, preocupándose por su parienta, ¿verdad?, cercana, pero a la vez con un interés muy peculiar, que era Ruth, ¿verdad?, estuvo también dispuesto a ayudarla. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. ¿Por qué? Bueno, porque ella se encontraba en necesidad, y una de esas maneras para suplirla era vender una porción de su heredad, ya sea una porción o venderla toda, ¿verdad? En este caso, el pariente más cercano debía de pagarle, no sé, por ejemplo, podríamos decir mi casa, 1 millón o medio millón, ya la vendo y con eso tengo, ¿verdad?, yo para poder, ¿verdad?, suplir mis necesidades. Ese era el deber del pariente más cercano. Y entonces Boaz le está diciendo, ¿verdad?, este fulano, como lo menciona él, diciéndole: mira, ella está vendiendo una heredad, tú tienes el deber de ayudarla. 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo, pero dice yo, después de ti. Y él respondió:
yo redimiré. Y después vamos a ver un poquito, 5 dice, entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Podemos ver, hermanos, por lo tanto, que el propósito de redimir no solamente era, hermanos, el de rescatar, liberar, ya sea de la esclavitud, liberar ya sea de la pobreza, pero también preservar, hermanos, la vida. La vida no solamente, hermanos, en este caso de Noemí y de Ruth, que se encontraban en pobreza, sino también preservar la línea de la descendencia. En este caso de como lo dice ahí, de Malón, ¿verdad? Que era el esposo de Noemí. El esposo de Noemí, que era Malón, había muerto y murió sin tener hijos. ¿Qué iba a suceder con el nombre de Malón? Iba a desaparecer. Por lo tanto, también estaba la ley del levirato. Esa ley decía, ¿verdad?, que si un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano de ese hombre se debía de casar con la mujer dejada, para que el primer hijo que tuvieran, ¿verdad?, fuera como si hubiera sido de aquel que moría, para que el nombre, para que la descendencia y la heredad o las herencias que dejaba, ¿verdad?, el padre siguieran la misma línea. Aquí encontramos, por lo tanto, hermanos, dos leyes que se debían de cumplir, tanto la ley de redimir como la ley también del levirato, para que la descendencia de Malón, ¿verdad?, y por ende la descendencia también de Elimelech siguiera su curso, siguiera, ¿verdad?, ahí en Judá. Y eso es, ¿verdad?, lo que no le pareció a aquel fulano. Él dijo, no, pues, y ahorita vamos a ver un poquito, ¿verdad?, sobre esto. Entonces, esta es la idea general de lo que quiere decir, hermanos, redimir. Pero tenemos un tercer ejemplo y después pasamos, ¿verdad?, con los parecidos que hay entre vos y nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer ejemplo es Israel, siendo, hermanos, liberado de la esclavitud, pero ya no de la egipcia, sino de la esclavitud babilónica. Miren lo que dice Isaías 48:20, por favor. Isaías capítulo 48, versículo 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 48:20, dice así la palabra de nuestro Dios. Salid de Babilonia, dice, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, y decid, ¿qué debía de decir el pueblo de Israel? Dice, redimió Jehová a Jacob, su siervo, redimió, liberó, rescató, preservó la vida, ¿verdad? Dios a Jacob, a Israel, cuidándolo, guardándolo, proveyéndole todo lo necesario. ¿Para qué? Para que así la vida de los israelitas pudiera seguir, pudiera continuar. Esa, hermanos, es la idea de la palabra redimir o redención, del redentor, pero también del redimido. Por lo tanto, hermanos, qué similitudes, porque recuerda, hermanos, que un tipo es una sombra, es solamente una imagen de lo verdadero, de lo real, en este caso, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no siempre, hermanos, se redimía con dinero o haciendo un pago. Muchas de las veces, hermanos, habría solamente la necesidad de una acción de cuidado, de protección, para así poder preservar la vida de un ser querido. En el caso, por ejemplo, de nuestro Dios, que Él tomó acción para rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero también tenemos otras imágenes, ¿verdad?, de la palabra de Dios
Dios, donde Él es como si pagara, ¿verdad?, para poder rescatar, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, número uno, vos, podemos ver que es uno de los parientes cercanos. Primeramente, hermanos, a vos como Redentor lo vemos como uno de los parientes cercanos a Noemí y a Ruth. Miren lo que dice Ruth 2:20. Ruth capítulo 2 versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ruth 2:20 dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no nos ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y mire lo que dice. Después le dijo Noemí: nuestro pariente, dice, es aquel varón, y uno de los que puede, ¿qué dice, hermanos?, redimirnos. ¿Qué está diciendo aquí Noemí? Noemí se entera, ¿verdad?, que Ruth fue a dar a los campos de un hombre, hermanos, no solamente, como lo vamos a ver ahorita, de un hombre muy rico, sino de un hombre muy benévolo, un hombre muy misericordioso, un hombre, hermanos, que le gustaba dar, le gustaba compartir. Y, hermanos, cuando Ruth viene y le cuenta: no, pues fíjate, ¿verdad?, que allá llegué a un campo y me topé con este hombre y fue muy benévolo conmigo, se mostró muy amable, se mostró muy atento. Y ahí, ¿verdad?, Noemí le cayó el 20 y dijo: oye, pero si ese es uno de nuestros parientes cercanos, es uno, por lo tanto, de los que nos puede redimir, es decir, es uno que nos puede liberar de esta necesidad y de esta miseria y esta pobreza en la que nos encontramos. Y ahí podemos ver, hermanos, cómo Ruth encuentra esperanza, encuentra aliento, encuentra nuevamente, Noemí, esa dicha de lo que significa precisamente, hermanos, su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dio cuenta, hermanos, que este hombre las podía redimir. Déjeme decirle, hermanos, que lo mismo es Cristo para con nosotros. Él, hermanos, Él es nuestro pariente cercano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Algo similar, hermanos, tiene que ver con lo que veíamos hace 8 días con la serpiente de bronce. Mire lo que dice, por favor, el libro de Hebreos 2:11. Hebreos capítulo 2 versículo 11. Fue necesario, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se hiciera como nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente así Él podía liberarnos, podía rescatarnos. Miren lo que dice Hebreos 2:11, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice Hebreos 2:11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, ¿qué dice? No se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué es un hermano? Un hermano es el pariente más cercano que puede existir. Dice la Biblia: Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, un pariente cercano. 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí está la clave de lo que significa llamarlos hermanos, llamarlos parientes, llamarlos hijos, participar de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Dice: para así poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, mostrándonos una clara imagen, hermanos, ¿verdad?, de Faraón, aquel que tenía esclavizado al pueblo, lo mismo que el diablo tiene esclavizado a este mundo. Y dice el 15:
y librar, redimir, rescatar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, dice, a servidumbre, es decir, éramos esclavos. ¿Qué hizo Cristo? Se hizo hombre, se hizo humano, participó de carne y sangre como usted y como yo, para hacerse nuestro hermano, hacerse nuestro pariente cercano, hacerse humano. Y así dice la palabra de Dios, podernos rescatar, podernos redimir de la esclavitud, de la potestad que el diablo y el pecado tienen sobre nosotros. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se hizo hombre para podernos redimir. ¿Cómo? Mire lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Gálatas 3:13. Solamente, hermanos, el pariente más cercano tenía el deber y la responsabilidad de redimir, ¿verdad?, a su pariente, así como Cristo, hermanos, hacia nosotros. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, dice, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado, dice la Biblia, en un madero. Nos redimió, dice este versículo, nos rescató, nos liberó. ¿De qué? Dice, de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa maldición, hermanos? El juicio y el castigo. Por naturaleza, dice la Biblia, usted y yo éramos hijos de ira, porque habíamos pecado, y al haber pecado estábamos condenados. Pero Cristo, dice la Biblia, nos rescató, no solamente de la esclavitud, sino también, hermanos, nos rescató de las consecuencias y del castigo del pecado. Pero no solamente, hermanos, Cristo lo hizo haciéndose hombre, sino que Cristo nos redimió sufriendo la peor muerte de todas. Dice la Biblia, haciéndose maldición por nosotros. Y dice, termina diciendo en el versículo 13, porque dice escrito, está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe de qué está hablando, hermanos? Está hablando de la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto para pagar nuestra deuda, para podernos rescatar. Estuvo dispuesto a ser crucificado, y así es como Él, dice este versículo, nos pudo redimir. Por lo tanto, Cristo no solamente se hizo nuestro hermano, se hizo hombre, sino que sufrió la peor muerte para podernos así liberar y podernos así rescatar del pecado y sus consecuencias. Tito 2:14, mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios, Tito 2:14. Dice, quien se dio, como, hermanos, a sí mismo, Él mismo se dio por nosotros para redimirnos, dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, dice la Biblia, celoso de buenas obras. Esto nos muestra claramente el primer ejemplo y el tercer ejemplo que veíamos. Usted y yo, hermanos, éramos esclavos del pecado, esclavos de la iniquidad. No hacíamos lo que queríamos, hermanos, hacíamos tristemente lo que el pecado nos hacía hacer. Es mentira, hermanos, lo que allá afuera la gente dice, yo me puedo controlar y yo nada más me puedo tomar una, ¿verdad? Y yo controlo esto, yo controlo mis sentimientos, ¿verdad? Yo controlo mi ira, cuando quiero me enojo, cuando no, me sé controlar. Hermanos, es mentira. ¿Por qué? Porque usted y yo somos esclavos del pecado. Pero, ¿qué hizo Cristo, hermanos?
Cristo vino y se dio a sí mismo como el Cordero Pascual, sacrificándose por nosotros para, dice la Biblia, podernos así rescatar y liberar. ¿Cuál fue el pago de ese rescate? Hermanos, fue su misma vida. Por eso dice, mire más atrasito, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Estamos viendo, hermanos, que Cristo es nuestro pariente cercano, pero a la vez, hermanos, nos rescató pagando un alto precio. Mire lo que dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y note cómo se recalca su humanidad. Jesucristo hombre, el cual, dice, se dio a sí mismo en rescate, en redención, en liberación por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Déjeme decirle, hermanos, para que usted y yo entendamos claramente esto. Un redimido, hermanos, necesitaba forzosamente un redentor. Si alguien necesitaba un redentor, hermanos, era porque él mismo no se podía liberar. Sucede lo mismo con usted y conmigo y con toda esta humanidad. Nosotros no nos podemos rescatar a nosotros mismos. Yo no puedo dar el pago por mis pecados más que siendo condenado en el infierno por la eternidad. Es lo único que merezco. Por lo tanto, yo necesito a fuerza, hermanos, necesito un redentor. Nada de lo que en este mundo se pueda hacer, ni porque sea el más rico, el más inteligente, ni porque haga tantas y cuantas buenas obras, hermanos, me puedo redimir. Lo único que me puede redimir, hermanos, es Él, mi pariente cercano, que es Cristo. Es el único, hermanos, que tiene la capacidad para poderme redimir. Por lo tanto, soy, hermanos, necesitado de un redentor. Número 2, vos, hermanos, era un hombre rico. Número 1, vos no solamente era un pariente cercano que podía redimir. Número 2, vos también era un hombre demasiado rico. Ruth 2:1, por favor. Ruth capítulo 2, miren lo que dice el versículo 1. Ruth, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre, ¿qué dice, hermanos? Rico, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual, dice la Biblia, se llamaba Boz. Déjeme decirle, hermanos, que para poder redimir, para poder liberar y rescatar, ya sea de la esclavitud, de la pobreza, para poder redimir una propiedad que había sido vendida, se necesitaba a fuerza la capacidad para poderla redimir, para poderla pagar, para poder pagar, hermanos, ese rescate. No era de aquí, pues a ver cómo le hacemos, me das una rebajita. No, la ley era explícita en exhibir y mostrar que se debía de pagar lo que era. Por lo tanto, el pariente cercano, para poder redimir a su familiar cercano, necesitaba tener la capacidad. En este caso, si no tenía la capacidad, aunque se revolcara, hermanos, no podía rescatar a su familiar. En este caso podemos ver a Boz. Dice la Biblia, era un hombre rico. Por lo tanto, hermanos, él tenía esa capacidad de poder comprar esa heredad que Noemí estaba a punto de vender para poder sostenerse, ¿verdad? Y después de eso, lo que le quedaba, hermanos, era venderse como esclava.
Y acuérdese, hermanos, recuerde que existía también el año del jubileo, pero eso era hasta los 50 años. Por lo tanto, de seguro Noemí, hermanos, hubiera muerto no solamente habiendo vendido su heredad, muy probablemente si la hubiera vendido, como ella no tenía descendencia, se le hubiera quedado también aquel que se la había comprado. Entonces, hermanos, de acuerdo a las leyes y a las costumbres de aquellos tiempos, eso era algo vergonzoso, algo trágico. Pero tenía un pariente que tenía la capacidad de ayudarlo. Déjeme decirle, hermanos, que lo mismo es con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, resalta las inmensas riquezas que nuestro pariente, que es Cristo, hermanos, tienen abundancia. Miren lo que dice Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice, 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿De qué, hermanos? Note eso, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Inescrutables quiere decir inexplicables, grandes, inmensas. No se puede ver el fin, es lo que significa, hermanos, inescrutables. No se puede ver el fin de esas riquezas. Son tantas que no se pueden explicar. ¿Cuál? Dice Pablo, las riquezas de Cristo. Cristo, hermanos, no solamente tiene mucha riqueza, sino que Cristo tiene todo el poder para podernos así, hermanos, rescatar y liberar. Mire otro cuadro hermoso de la redención. Gálatas, por favor, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, otra vez exhibiendo su humanidad. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, dice la Biblia, también heredero de Dios por medio, dice la Biblia, de Cristo. Es decir, hermanos, que todas esas riquezas que Cristo tiene, hermanos, las pasamos usted y yo a heredar. ¡Wow, hermanos! Grandes riquezas. Pero aquí nos muestra, hermanos, un cuadro. Allá, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, el cuadro de la esposa. Aquí nos muestra el cuadro de un hijo, pero en contraste con un esclavo. Un esclavo, hermanos, que no tenía derecho, no tenía propiedad, no tenía esperanza. Sí se iba a morir. Ese esclavo en comparación de un hijo, que un hijo, hermanos, lo tenía todo. Un hijo no solamente tenía padre, sino que además tenía también herencia. Dice la Biblia, pasamos de ser un esclavo y no tener nada a ser un hijo y tenerlo todo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió, Cristo nos rescató, hermanos. Esta palabra que usa ahí, hermanos, en el versículo 15 dice: para que redimiese. Esa palabra redimiese viene de la palabra griega, que es la palabra exagorazo. La palabra exagorazo quiere decir, hermanos, comprar un esclavo
fuera. Comprar un esclavo, por ejemplo, hermanos, en un mercado. Acuérdense que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, en el Antiguo Testamento, inclusive, hermanos, aquí, ¿verdad? En América, ¿verdad? Bueno, en otros lugares más, todavía un siglo atrás, ¿verdad? Había esclavos, pero bueno, se vendían esclavos, hermanos. Usted podía ir y podía comprar un esclavo. Pero lo interesante, hermanos, es que Cristo fue más allá. Nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo ese exagorazo, no solamente pagó el precio de nuestra liberación, sino que además, dice aquí el apóstol Pablo, nos hizo sus hijos con todos los derechos y con todos los privilegios. Es decir, Cristo no nos compró y nos hizo sus esclavos. Claro está, como Pablo dice, yo soy siervo, yo soy esclavo de Cristo. Así es como nosotros nos deberíamos de considerar. Pero Cristo no nos considera así. Cristo nos considera, hermanos, sus hijos. Y esas bendiciones, esas riquezas, la vida eterna, el cielo, la redención, hermano, de nuestros mismos cuerpos, porque Cristo no solamente redime nuestra alma, Cristo también redime nuestro cuerpo. Por eso la Biblia nos da referencias como por ejemplo Efesios 1:13, Efesios 4:30, donde no hablan ahí, hermanos, de la redención del alma. ¿Sabe de qué hablan ahí, hermanos? De la redención del cuerpo. Hermano, Cristo va a liberar este cuerpo de humillación, este cuerpo de pecado, este cuerpo corruptible, a un cuerpo, dice la Biblia, incorruptible, de gloria, de poder. Ese cuerpo, hermanos, es el que Cristo va a redimir, pero ¿cuándo? Dice la Biblia, cuando Él venga. Miren lo que dice Efesios, estamos ahí cerquita, 1:13, vamos a leer estos versículos para que si usted quiere subrayarlos, marcarlos y después meditarlos. Miren lo que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mire lo que dice el 14, que es, hablando del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Cómo? ¿Que no ya somos redimidos? ¿Que no ya hemos sido redimidos? Aquí está hablando en futuro, sigue diciendo hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, la Biblia nos habla de una redención completa y total, de una liberación en el pasado cuando fuimos salvos, no solamente de la condenación del pecado, de una redención o liberación de la presencia, de la esclavitud del pecado en el que día tras día nosotros nos vamos apartando, nos vamos separando de la ira, quizás del rencor, de los chismes, quizás de la mentira, quizás, hermanos, no sé, del robo, quizás de los vicios. Poco a poco nos vamos liberando, sino también de una redención total, de la liberación, hermanos, tanto del mundo, tanto del pecado, como también del diablo. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando recibamos nuestra posesión adquirida. ¿Dónde? Allá en el cielo. Para Dios, usted y yo, en el capítulo 2, dice la Biblia, ya estamos sentados en esos lugares celestiales, junto con nuestro Señor Jesucristo, pero eso es en el futuro, eso es cuando Él venga. Y mire capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, note eso, nos hizo sentar. ¿Dónde, hermanos? En los lugares celestiales. No dice nos hará. ¿Cómo dice?
O sea, que usted y yo en la mente, en la omnisciencia y en el conocimiento de Dios, ya estamos sentados en esa posición adquirida por nuestro Dios. Esa es, hermanos, la redención plena y total que Dios nos ha prometido a usted y a mí. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. Efesios, por favor, 4:30. De hecho, todo el libro de Efesios, hermanos, está lleno de esas riquezas que Cristo tiene preparado para usted y para mí. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Pero para cuándo? Para el día de la redención. ¿Cuál redención, hermanos? De nuestros cuerpos. Ese día es cuando entonces usted y yo vamos a recibir esa redención plena y total, y donde vamos a recibir todas esas riquezas. Eso no significa que aquí usted y yo, hermanos, no recibamos riquezas de parte de nuestro Padre Celestial y de parte de nuestro esposo. Mire lo que dice capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, pero como quien dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice, y sin mancha. Se entregó, se dio, dice la Biblia, a sí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo pudiéramos recibir todas esas bendiciones, hermanos, como lo recibe una esposa. Cuando, déjeme decirle, hermanos, cuando Booz redimió no solamente a Noemí, a Noemí, tuvo que redimir también, hermanos, a Ruth, tomándola como su esposa. Desde ese momento, hermanos, Ruth se despreocupó que tenía que ir a trabajar todas las mañanas y juntar. No, ahora tenía un esposo grandemente rico que podía suplirle todas sus necesidades, darle no solamente el mantenimiento, el sustento, sino también, hermanos, la protección y el cuidado de su marido. Sucede lo mismo con nuestro Dios, hermano. Cuando Él nos redimió, no solamente nos hizo sus hijos, sino nos hizo, hermanos, su esposa, mostrando y exhibiendo que Él está dispuesto no solamente a darnos todas sus inmensas riquezas, sino también a cuidarnos, a guardarnos y a protegernos de todo mal. ¡Qué bendiciones, hermanos, la redención trae! Y esto, termino con esto, hermanos, ya no me va a dar tiempo a explicarlo, solamente lo voy a decir, pero termino con esto, hermanos. Número 3, Booz, hermanos, redimió tanto a Noemí como a Ruth en un acto de amor. Escúcheme esto. Número 3, Booz redimió en un acto de amor. ¿Por qué, hermanos? Primeramente, porque no era el derecho y no era el deber de Booz redimir a Ruth. ¿Sabe de quién era, hermanos? Capítulo 4 lo dice: del fulano. La Biblia le llama el fulano, es decir, alguien que ni siquiera, hermanos, es digno de mencionar su nombre. ¿Por qué? Bueno, por el contexto que vemos, ¿verdad? Y despreció no solamente a Ruth, a Noemí, sino también a Ruth. Pero, hermanos, no era deber de él, ni de preocuparse, ni de ver, ni de redimirla. Era deber del fulano redimir a Ruth, redimir a Noemí. Pero Booz, en un acto de amor, porque amaba a Ruth, buscó la manera no de transgredir la ley, porque otra vez no le pertenecía a él. Él no podía redimirla porque había un pariente más cercano. Hasta que ese pariente dijera: yo no quiero redimirla, entonces ahora sí la responsabilidad y el derecho le tocaba a Booz. Pero en inicio, hermanos,
Él no tenía la responsabilidad. Sucede lo mismo con Cristo, hermanos. Él no tenía el derecho, Él no tenía el deber de redimirnos, de rescatarnos, de sacrificarse por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo, hermanos, por amor, porque Él lo ama a usted, porque Él me ama a mí, porque se preocupa por nosotros. Juan 3:16 es lo que enseña. Romanos capítulo 5 versículo 8. Tito capítulo 3 versículo 4 y 5 nos enseñan, hermanos, el grande amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por usted y por mí. 2. Porque en un acto de amor, pero también en un acto de gracia. ¿Sabe por qué? ¿Qué sucedió cuando el fulano escuchó que debía de redimir y levantar descendencia para el pariente? ¿Sabe qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo este fulano cuando escuchó que se tenía que casar con la moabita? Este fulano la despreció por ser moabita. Déjeme decirle, hermanos, que el hecho de que vos la redimiera era un acto también no solamente de amor, sino un acto de gracia, porque Ruth, se escucha feo, hermanos, pero así es, Ruth no merecía ser redimida, pero en un acto de gracia vos la redimió sin importarle que fuera moabita. Él la redimió. Sucede lo mismo con usted y conmigo. Dice la Biblia, usted y yo éramos extranjeros, desconocidos, estábamos alejados de las promesas de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? No solamente nos amó, sino nos demostró esa gracia, que a pesar de que no merecíamos ser rescatados. Estamos ahí en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Miren hasta el versículo 13, Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quién? Usted y yo, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué dice, hermanos? Sin Dios. ¿Dónde? En el mundo. Pero ahora, gracia en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Hermano, eso es gracia. Estábamos alejados, sin Dios, las promesas no eran para nosotros, pero Cristo vino y nos redimió, dice ese himno, nos rescató de la esclavitud, hermanos, del pecado en el cual nos encontrábamos, alejados, ajenos, dice la Biblia, de las promesas de Dios. No lo merecíamos, pero Él en gracia nos extendió su mano y nos rescató. Ahora, con esto en mente, hermanos, sin duda podemos entender Romanos 3:24. Vamos allá y con esto terminamos. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la Biblia, siendo justificados como, hermanos, gratuitamente por su gracia, pero como, hermanos, mediante la redención, la liberación, el rescate que es en Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por lo bueno y bondadoso que usted ha sido con nosotros. Gracias, mi Dios, por esta hermosa imagen, este hermoso tipo, mi Dios, que encontramos en el Antiguo Testamento sobre ese Redentor, mi Dios, ese pariente cercano, aquel que tiene el poder y la capacidad de podernos rescatar. Ayúdenos, mi Dios, realmente a confiar, a acercarnos en usted, tomarlo, mi Señor, realmente como nuestro Redentor, no negarnos a aceptar, mi Dios, ese rescate y esa liberación que usted no solamente nos está dando, sino que usted ha provisto por nosotros
y para nosotros. Le agradezco, mi Dios, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.